extraordinaria, que tenía grandes habilidades a la hora de correr. Ella era una profesional en su campo, era un talento innato en lo que ella representaba. Y ella, a pesar de su pasión, en algún momento tuvo un accidente en donde perdió su vista. Esta mujer, a través de su pasión, como quiera, quería continuar corriendo, pero obviamente su impedimento, valga la redundancia, le impedía poder continuar con su pasión, que era el atletismo, era el correr. Pero ella comenzó a identificar alguna manera de cómo poder continuar siendo atleta a pesar de su ceguera. Ella identificó una persona que la comenzó a entrenar y se amarraba con una soga de la mano con esa persona y corría directamente con esa persona en todo momento en la pista que ella podía competir luego. La persona le decía, vamos a tener una curva a mano izquierda, y ella, conociendo las curvas, comenzó a correr de manera efectiva. Tienes que acelerar en este momento porque completamente la pista es directa hasta que llegues a donde tienes que llegar. Llegó la competencia. Esta mujer, a pesar de su ceguera, hizo la competencia. Escuchó el sonido del disparo y comenzó a correr. Su entrenador, que estaba en las gradas, le decía, oye, viene una curva a mano izquierda, y ella comenzaba a seguir las instrucciones hasta que logró llegar a la meta con un gran récord. Todo por escuchar. Nada lo estaba viendo. Aunque a veces sentía miedo de caer, eligió confiar y escuchar con todo su corazón. Y mientras otros veían la meta con sus ojos, ella la veía con la fe y con la voz que le guiaba. A mí me llama la atención esto, porque cuando comenzamos a indagar en el libro de los Salmos, el libro de los Salmos es un libro extraordinario, es compuesto por 150 salmos, que está compuesto por 5 libros dentro del libro de los Salmos. El libro de los Salmos está compuesto de 5 libros. Y estos 5 libros componen muchas temáticas. ¿Cuáles son las temáticas? Algunas de ellas son alabanza, desahogo, tristeza, frustración y acción de gracia. Todo eso vemos en el libro de los Salmos. Aunque nosotros por lo regular identificamos el libro de los Salmos simplemente con alabanza, que está hermoso, es hermoso, pero también en el libro de los Salmos vemos frustraciones. Vemos el salmista o los salmistas desahogándose de sus frustraciones, algunos en depresión, como es el Salmo 77, otros con acción de gracia, como es el Salmo 150, otros con fortaleza de lo que Dios es en su vida, como es el Salmo 27 o el Salmo 91. Nosotros vemos todos estos extraordinarios temas en el libro de los Salmos. Pero el Salmo 29 es un salmo extraordinario, porque el contexto es este. David está entre medio de pueblos paganos, de pueblos que sirven a otros dioses, y dentro de esos servían al dios Baal, y al dios Baal se le atribuían los truenos, al dios Baal se le atribuían los temblores, los terremotos, al dios Baal se le atribuían los rayos y las tormentas. Entonces David pone en contexto a todos sus lectores o a todos los que van a escuchar esta canción, este salmo. Los salmos son canciones. Y dentro del contexto que David le está diciendo, oye, lo están viendo de manera distorsionada. Porque no es Baal el que tiene el control y el poder. El poder lo tiene el Dios del cielo llamado Yahweh, llamado Jehová, que es el que tiene el control y no necesita tener muchas acciones. Solamente con su voz puede controlarlo todo. Ese es el contexto que nosotros vemos. Y si para David, si para el salmista, si para la Biblia, la voz de Dios es importante, para nosotros lo tiene que ser. Si para el salmista y para Dios su voz es importante, para nosotros también tiene que serlo. Entonces yo tengo que identificar qué es la voz de Dios. La voz de Dios es poderosa desde su inicio, desde el inicio de todas las cosas. Cuando usted comienza a indagar, va a Génesis capítulo 1, versículo 3 al 4. Y hay una expresión que parece simple, pero que es poderosa. Y dijo Dios, que se haga la luz, y la luz fue hecha. Mire qué interesante.
¿Por qué? Porque aunque parece simple, es poderoso el saber que a través de lo que Dios dice, todo está hecho. A través de lo que Dios dice. A través de lo que Dios declara, todo está hecho. Todo el diseño de Dios comenzó a emerger desde su voz. Lo único que Él accionó con sus manos fue al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo formó con sus manos. Todo lo demás, el sol, las montañas, el mar, los peces, los animales, todo lo que existe fue hecho por lo que Él dijo. Mire qué interesante esto. ¿Por qué? Porque si la voz de Dios es el principio de todo, tiene que ser el principio de nuestra vida. Lo que Dios dice debe de ser el principio de nuestra vida. No lo que dicen los predicadores de las redes sociales, no lo que dice fulano o mengano, no lo que dicen nuestros padres, no las opiniones de la gente, sino lo que Dios opina es un hecho. La voz de Dios fue la voz de Dios que estableció a Abraham, que Abraham saliera a la promesa que Dios le envió a hacer. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Fue la voz de Dios que sacó a los hebreos de la esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Fue la voz de Dios que hizo que Josué conquistara la tierra que le prometió. Josué capítulo 1. Fue la voz de Dios que le dio propósito a Samuel al convertirlo en profeta. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 4. Fue la voz de Dios que le dio propósito a David como rey de toda la nación. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo del 1 al 3. Fue la voz de Dios que se oye desde los cielos para decirle, para comenzar a hacer que Jesús comenzara a ejecutar su ministerio. Marcos capítulo 1, versículo 11, que establece y dice, y oí la voz del cielo que le decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso es la voz de Dios. La voz de Dios es lo que necesitamos en nuestra vida. Si la voz de Dios está tan involucrada en la Biblia, tiene que tener un poder y tiene que estar involucrada en nuestra vida. ¿Está entendiendo? La voz de Dios debe de estar involucrada en cada decisión de nuestra vida. La voz de Dios debe de estar involucrada en cada decisión de nuestra vida. Mire lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué necesitamos? La voz de Dios. En una generación que va de evento en evento buscando un profeta que le hable, Dios está dispuesto a que te hable directamente. Y está bien que Dios te pueda hablar a través de una herramienta, de una persona, pero más Dios está involucrado en querer hablarte a ti de manera directa. Dios está dispuesto a involucrarse, que tengas una intimidad con Él y que no hayan intermediarios. ¿Está entendiendo el concepto? En algún momento Moisés le dice a Aarón, yo quiero conocer a Dios de manera directa, de uno a uno. Y es algo que nosotros tenemos que comenzar a indagar y comenzar a internalizar en nuestra vida. La voz de Dios es esencial en todo lo que hacemos, decimos, pensamos y accionamos. Dios tiene que estar involucrado. La voz de Dios es esencial en todo lo que hacemos, decimos, pensamos y accionamos. Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. La voz de Dios tiene que estar involucrada en toda la acción que nosotros tomamos. La voz de Dios es esencial en todo lo que somos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. La voz de Dios es esencial en todo lo que somos. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey y una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Lo que Dios dice vale más que lo que opina la gente. Lo que Dios dice vale más que los menosprecios de las personas.
Lo que Dios dice vale más que lo que la gente quiere hacer de mi vida. Lo que Dios dice vale más que lo que mis padres trataron de inculcarme desde pequeño. Lo que Dios dice vale más que las heridas emocionales que tengo. Lo que Dios dice vale más que mis filosofías y mis pensamientos de cómo deben de ser las cosas. Lo que Dios dice es lo que vale. Ya sabemos que la voz de Dios es poderosa desde el principio y que debe de ser el principio de cada cosa que hacemos. Si fue poderosa para el principio de todas las cosas, debe de ser importante y poderosa para el principio de todo lo que somos. ¿Está entendiendo? La voz de Dios es esencial y poderosa en sí, en todo lo que involucra nuestra vida. La voz de Dios es esencial y poderosa. El salmista lo establece en el capítulo 29, versículo 3 al 11 que leímos. Y yo lo quiero volver a releer para que usted entienda e internalice esta verdad en su vida. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena como un relámpago. La voz del Señor hace temblar el lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor gobierna las aguas de las inundaciones. El Señor gobierna como un rey para siempre. El Señor le da fuerzas a su pueblo. El Señor los bendice con paz. Es la voz de Dios lo que necesitamos, está diciendo el salmista. En resumidas cuentas es lo que está diciendo. Yo no necesito otra cosa más que la voz de Dios involucrada en mi vida. ¿Qué significa esto? Que como muy bien mencionamos al principio, el lugar que estaba involucrado el salmista era un lugar en donde había muchas influencias de muchas voces. Había influencias de mucha gente. Había muchos dioses involucrados. Había mucha gente tratando de dar opiniones de lo que era. No, es que Baal es el que tiene el control. Es que Baal es el que es poderoso. Vamos a actualizarlo en nuestra vida. Cuando nos dicen a nosotros, ¿tú crees que tú puedes restaurar ese matrimonio? Touch. Con lo cabezón que es el marido tuyo y la mujer tuya. ¿Tú crees que Dios puede sanar tu corazón de esa infidelidad? ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro en tus finanzas? ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro en tu familia, con tus hijos, si esos hijos tuyos están perdidos? Y Dios te está diciendo en esta hora, lo que tú necesitas es mi voz, no lo que están opinando alrededor. Porque la opinión es como los ombligos. Todo el mundo tiene uno. Todo el mundo quiere opinar algo, pero lo que vale es la opinión de Dios y no la opinión de la gente. Es la voz de Dios, la evidencia de saber que soy cuidado por Él. Es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios, es la evidencia. Cada vez que tú escuchas la voz de Dios, es la evidencia de que Dios está cuidando de ti. Juan capítulo 10, versículo 27 al 28, como hablamos hace unos instantes. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Cómo lo sabes? Porque escuchas la voz de tu pastor. Porque escuchas la voz de Dios en tu vida. Si escuchas la voz del pastor de pastores, que es Jesucristo, tú vas a saber que todo va a estar bien, aunque todo parezca contrario. Estoy pasando por la tormenta, pero su voz es suficiente.
Estoy pasando por el desierto, pero sé que voy a llegar a mi tierra prometida. Estoy pasando la dificultad, pero yo sé al Dios que yo le sirvo. Estoy pasando por la circunstancia con mis hijos, pero yo puedo decir como Josué, yo no sé los dioses que tú les vas a servir, si los dioses de los amorreos, de los cananeos o de los heteos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque yo escuché una voz que me dijo, esfuérzate y sé valiente. Es la voz de Dios que necesitamos. Es su voz la que sustenta nuestra vida. Es su voz la que sustenta nuestras vidas. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas con su palabra. Sustenta a tu familia, sí. Sustenta tu provisión, sí. Sustenta tu casa, sí. Sustenta tus emociones, sí. Sustenta tus pensamientos, claro. Tu seguridad no proviene del peluquín, proviene de Cristo. Si Dios te quiere y Dios dijo que tú ibas a estar en esta nación y en esta nación ibas a prosperar, no hay nadie que pueda decir lo contrario, aunque estén acechando. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado porque es lo que Él dijo, lo que vale. Es la voz de Dios la que nos capacita para poder enseñar a otros. Es la voz de Dios la que nos capacita para poder enseñar a otros. Y antes de decir el versículo, recuerde que usted no puede enseñar a otros si usted no está dispuesto a escuchar al Rey de Reyes. Hay gente que quiere capacitar a otros y no está conectado con Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, enseñando y exhortando unos a otros en sabiduría. Un gran líder siempre escucha la gran voz de Dios. Es la voz de Dios la que ilumina cada paso que doy. Es la voz de Dios la que ilumina cada paso que doy. Dios necesita que tú entiendas que sin su voz no vas a poder ser iluminado en cada paso que tú des. Por eso es que hay gente que toma malas decisiones de manera constante porque no están involucrados en la palabra de Dios. Y es la sabiduría de Dios la que te va a hacer tomar buenas decisiones. Si hoy estás solicitando casa y metes 3 mentiras en la solicitud para que te la aprueben, Dios no está involucrado. Dios no está involucrado. Porque después que metiste las 3 mentiras, estás pagando $2,800 de casa y te ganas $3,200. ¿Qué tú crees que va a pasar con el resto? Usted no va a poder comprarse ni un calzoncillo. Pero cuando la voz de Dios está involucrada, yo prefiero no decir mentiras y siempre decir la verdad, aunque me cueste tener que pedir perdón. ¿Está entendiendo? La voz de Dios tiene que estar involucrada en cada decisión que yo hago. Por eso el salmista en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La voz de Dios es la que me guía en cada paso. Solteras que están aquí, no es lo lindo que se ve el muchacho, es que Dios te guíe en el paso que tienes que dar. ¿Está entendiendo? Si no ama a Dios, no es de Dios. Lo vuelvo a repetir. Si no ama a Dios, no es de Dios. Aunque sea hermoso y tú digas, ay, se parece a Julián Gil. Puede ser Julián Gil por fuera y un demonio por dentro. Solteros que están aquí, que hay 2 o 3 que están de cacería, que los vamos a poner en las pantallas bueno, bonito y barato. Si no ama a Dios, ella, aunque se parezca a Beyoncé, no es de Dios. Es la voz de Dios lo que llena nuestras vidas más allá de cualquier otra cosa. No es el carro último modelo lo que te va a hacer feliz. No es la casa grande la que te va a hacer feliz.
No es más dinero en el banco lo que te va a hacer feliz. Es la palabra de Dios en tu vida la que te va a hacer feliz. Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es los papeles de esta nación lo que te va a hacer feliz. Es estar involucrado en la nación del cielo lo que va a hacerte feliz. Es la voz de Dios la que restaura nuestro espíritu. Es la voz de Dios la que restaura nuestras emociones. Es la voz de Dios la que restaura nuestros pensamientos. Es la voz de Dios la que restaura nuestros corazones. Es la voz de Dios la que va a restaurar nuestro matrimonio. Es la voz de Dios la que va a restaurar a nuestros hijos. Es la voz de Dios la que va a restaurar nuestra familia. Es la voz de Dios la que va a restaurar nuestra ciudad. Es la voz de Dios la que va a restaurar nuestras naciones. En un mundo en donde la religión, donde el religioso está más involucrado en que tú te vistas de cierta manera para aparentar ser un hombre de Dios o una mujer de Dios, Dios lo que quiere es que comiences a escucharlo para que sepas que eres un hombre y una mujer de Dios. No es la apariencia lo que te determina que eres un hombre y una mujer de Dios, es tu carácter. En Cristo lo que lo va a determinar. He visto mucha gente con corbata y ropa de última generación religiosa y la falda que le llega hasta los tobillos y la lengua le llega más abajo de los tobillos, pero que no tienen el corazón correcto de Dios. Entonces, ¿cómo escucho la voz de Dios? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo escucho? Díselo. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Hay cosas que van a parecer básicas y parecen simples, pero son profundas. Porque queremos a veces revelaciones nuevas, pero en el cristianismo 101 nos colgamos. Reprobamos en parecernos a Cristo de manera básica y queremos una revelación. ¿Y cuáles son los 4 jinetes del Apocalipsis? Y la hora, la fecha y el segundo donde Cristo viene. Pero en lo básico es que está la clave. Cristo es simple. Nosotros somos los que lo complicamos. Escuche bien. La voz de Dios está escrita en su palabra. ¿Por qué tú crees que estamos haciendo? Traiga su Biblia. Para que usted ame la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. ¿Quieres aprender a ser un buen esposo? Está aquí. Marido, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Quieres aprender a ser una buena esposa? La mujer sabia edifica la casa, está aquí. Mas la necia con sus manos la destruye. ¿Quieres aprender a ser un buen hijo y que todo te salga bien? Honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien y tus días sean alargados. La Biblia tiene una respuesta para cada situación. ¿Quieres aprender a trabajar y a sanar tu corazón? Aprende a tener como prioridad tu vida, tus sentimientos y tus emociones para que Dios las sane. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón porque de él mana la vida. ¿Quieres aprender a entender dónde está tu refugio? Si es en la cuenta de banco o el médico oncológico. No es nada de eso. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Quieres aprender a tomar acción en las decisiones? Esfuérzate y sé valiente. No temes ni desmayes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. Y lo dice, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en él medites de día y de noche. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Es la voz de Dios en nuestra vida lo que necesitamos. Aprende a escuchar la voz de Dios en su palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Es la palabra de Dios lo que necesitamos. Lo segundo, la voz de Dios en el Espíritu Santo. Un corazón sensible a la voz del Espíritu es un corazón que intima con el Espíritu. ¿Cuánta intimidad tenemos? Ministro que estás aquí, ¿cuánta intimidad tienes con Dios? Aunque a veces nuestra carne nos diga, no ores, mejor métete a TikTok.
Aunque a veces nuestra vida diga, mejor hazle caso a lo que dice el reportero, el de las noticias de TikTok, que dice 3 mentiras y usted se lo cree. Cuando estamos más involucrados en las redes sociales que en la voz de Dios. Cuando estamos más involucrados en lo que nos apasiona que en la voz de Dios. Cuando estamos más involucrados en los quehaceres de la vida. Y si hay una trampa aquí en Texas es el trabajo. Aquí el trabajo es casi diabólico. ¿Por qué? Porque trabajamos 8, 10, 12 horas. Cuando llegas a la casa tienes que cocinar, trabajar, bregar con los niños, limpiar la casa. El marido está virado. La cosa está difícil. Tienes que sacar la basura porque mañana pasa el camión. Y cuando vienes a ver no tienes tiempo de orar. 1 minuto, 2 minutos. Señor, gracias por este día. Perdona mis pecados. Si chismeé no fue por maldad. Eso no es nada, Señor. Amén, en nombre de Jesús. ¿Está entendiendo? Texas tiene un problema. Que hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para Dios. Y la Biblia me invita a que Dios esté involucrado en mi vida y el Espíritu Santo, yo tenga que tener intimidad con Él. Si no escuchamos la voz de Dios es porque perdimos la señal, no porque Él dejó de hablar, porque Él está hablando todo el tiempo. Si no me cree a mí, créale a la palabra. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. La palabra siempre está hablando porque la palabra tiene que comunicar. Toda palabra comunica. Significa que Dios siempre está hablando. Dios siempre está hablando. Somos nosotros los que nos alejamos de la señal. La señal siempre está en los celulares. ¿Qué pasa en algunos momentos? Nos alejamos de la señal y ya dejamos de recibir. Y el problema es que dejamos de recibir por etapas. Si usted está un poquito alejado de la señal, pierde imagen. Usted trata de bajar una imagen y ¿qué pasa? Y no baja. Eso se llama revelación. Dios no puede revelar si te estás alejando de la palabra. Segundo, ¿qué es lo que pasa? Que usted pierde palabras. Es decir, cuando usted envía un texto o le envían un texto, no me llegó. ¿No le ha pasado? Usted pierde palabras. Dios le empieza a hablar en la palabra, pero como estás desconectado del texto, no lo puedes leer. Lo tercero que pasa es que pierdes la voz, porque lo último que se pierde es la señal de voz, ¿no? ¿Y qué pasa? No te escuches. ¿Qué me habrá dicho? Y si usted está peleado con la mujer, lo menos que quiere es que pierda señal porque quiere resolver la situación, ¿no? O si los hijos tuyos tú no los consigues. ¿Dónde estará este? Que le voy a meter uno cuando yo lo vea porque no está frente a la escuela como le dije. Es que perdemos la señal. ¿Está entendiendo? Nuestra vida tiene que ser una vida que esté conectado con la palabra porque Dios siempre está hablando. La voz de Dios está en la oración. Dios quiere que nosotros le hablemos. Y es hermoso hablarle a Dios. El problema el problema de la situación, el gran reto que tenemos es que a veces todo el tiempo estamos hablándole a Dios, pero no le permitimos que Dios nos hable a nosotros. Porque estamos 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora hablándole todo el tiempo y nunca callamos para que Dios nos hable. ¿No le ha pasado a usted? Yo soy solamente el único mortal de que está aquí y todos los demás son sumamente espirituales. Y le salen alas cuando salen de la iglesia y se van al cielo. No, si usted es humano igual que yo, usted en algún momento está arrodillado sacando la lista de peticiones, más cuando está la cosa mala, cuando está la cosa difícil. Señor, te presento a mi marido. Tú me prometiste que iba a ser Chayanne y ahora es Shrek. Yo no puedo bregar con él. Y ahí usted empieza a decir todo lo malo que hace el marido. Nunca se dice en las parejas que yo asumo responsabilidad. Siempre están culpándose entre las parejas. Nunca el culpable es uno. Siempre el culpable es la pareja.
¿No le ha pasado? Hay algunos que se están riendo y dicen... ¿Por qué? Porque a veces estamos tan involucrados en solamente hablar y hablar y hablar, que cómo escuchamos si no lo dejamos hablar a él. ¿Está entendiendo? Como cuando tú estás teniendo una interacción, siempre hay alguien que habla mucho. ¿Usted no ha tenido experiencia con gente que habla todo y tú no hablas nada? ¿Cómo está fulano? Ay, yo estoy muy bien, pastor. Que si... Y tú dices, ay, Dios mío, ¿cuándo se calla Jehová? Ah, pues Dios te bendiga. Y ni siquiera te pregunta cómo tú estás. Ah, pues Dios te bendiga, gracias. 1 hora perdiste ahí hablando, te dijo todo. Yo llamé a una persona esta semana y dije, ¿por qué lo llamé? Porque a veces todo lo decimos nosotros y no permitimos que Dios nos hable. El secreto es que usted hable, pero permita que Dios también le hable a usted. Cállese y escuche. Y escuche lo que Él quiere decir, no lo que usted quiere escuchar. ¿Está entendiendo? Porque de momento Dios te dice, tú empiezas a hablar del marido o de la esposa, ¿verdad? Señor, yo no puedo más con esta. ¿Dónde es que dice no matarás en la Biblia? Yo no puedo más, Señor, que si esto, si lo otro. Y Dios te dice, perfecto, ya te escuché. Vete y pídele perdón. No, eso no fue Dios. No, eso no fue Dios. No, sí, vete, pídele perdón porque tú también fallaste. No, eso no. Señor, reprenda al diablo. Señor, ayúdame económicamente, bendice mis finanzas. Ay, chama, yo siento que voy a ser millonario. Veo el Lamborghini blanco 2026. Aleluya. Amén. Sí, te voy a dar el Lamborghini. Comienza a ofrendarle en la iglesia. No, el Señor reprenda al diablo, ¿no? Como cristiano de la secreta. Aquí está Dios. Cuando Dios te está diciendo, no, queremos a veces escuchar solamente de Dios lo que queremos, lo que nos beneficia, no lo que nos responsabiliza. Escuche bien, ya casi termino con esto. Permita que Dios le hable. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 9. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel sabía el secreto de aprender a escuchar la voz de Dios. Dejarlo que hable. Porque tu siervo escucha. Y una nota para ya culminar. No hagas caso a la voz de la serpiente, te desenfocará de la voz de Dios. Lo vuelvo a repetir. Y no estoy hablando de la suegra. No hagas caso a la voz de la serpiente porque te puede desenfocar de la voz de Dios. Y hay gente que lo digo con mucho amor. Usted acuérdese que su lucha no es contra carne ni sangre. Su lucha es contra la parte espiritual, contra el diablo. ¿Está entendiendo? Usted no agarra lucha con la gente. Pero usted entiende que hay gente que está siendo utilizada por el enemigo. Eso es bien importante. Mire, nuestros padres son nuestros padres y uno los honra y los ama. Eso no es negociable, eso es una ley espiritual. Si yo quiero que mi vida sea bendecida. Pero cuidado con a veces hacerle caso a padres que a veces tienen una voz negativa en su corazón. Hay gente que tiene siempre una palabra negativa para nuestras vidas y son utilizadas por el enemigo. Le hacemos caso a la voz de la serpiente. No es que todo el mundo tiene que decir todo lo que nosotros queremos escuchar. Ayer nosotros como ministros, yo fui con un grupo de hermanos a ver una iglesia, a mirar una iglesia para ver si podemos comprarla de alguna manera. La iglesia estaba en malas condiciones, ellos fueron honestos conmigo. Mi esposa fue honesta conmigo, porque es una mujer sabia, extraordinaria, que yo amo con mi corazón. Y su consejo para mí tiene un peso extraordinario porque yo sé que ella se deja dirigir por el Espíritu Santo.
Yo honro a mi esposa públicamente porque ella es una mujer de Dios que amo con toda mi vida. Ya acumulé puntos. Yo no estoy aquí porque soy bobo. Pero yo pude dejarme llevar por la voz de mis emociones. O como muy bien menciona la palabra, en la multitud de consejos se halla la sabiduría. Ahí también está Dios siendo aconsejado por personas correctas. Oye, si usted tiene problemas matrimoniales, permítase ser aconsejado por alguien que tiene un buen matrimonio, no por la divorciada de 8 veces. Si usted ve que tiene 8 divorcios, algo no está haciendo bien. ¿Está entendiendo? Usted déjese aconsejar por personas espirituales como sus pastores, como sus líderes correctos de esta casa que estamos formando para que ellos puedan formar a otros. Déjese dirigir por la voz del Espíritu, por lo que Dios quiere hablar a su corazón. Y no permita que la serpiente le ponga pensamientos y palabras en su vida. En una temporada tan difícil, donde vemos que la migra está en todos lados y nos asustamos, es la voz de la serpiente que nos está hablando, porque su seguridad proviene del cielo, no de la voz de la serpiente. Y no estoy diciendo que ningún gobierno es la serpiente, simplemente que Dios tiene el control, porque nuestra ciudadanía no es de los Estados Unidos. Nuestra ciudadanía es del cielo. Y si Dios me quiere en esta nación, no hay diablo, no hay presidente, no hay gobierno que me pueda sacar de aquí. Si Dios me quiere bendecir, no hay diablo que pueda decir lo contrario. Si Dios quiere restaurar mi matrimonio, no hay diablo que me pueda decir lo contrario. Si Dios quiere restaurar a mis hijos, no hay diablo que pueda decirme lo contrario. Si Dios quiere restaurar mi economía, no hay diablo que me pueda decir lo contrario. Si Dios quiere sanar mi vida, no hay diablo que me pueda decir lo contrario. No le voy a hacer caso a la voz de la serpiente como Adán y Eva. Prefiero hacerle caso a la voz de Dios. Porque el hacerle caso a la voz de la serpiente, escucha Andy, hace que le tengas miedo a la voz de Dios, como pasó con Adán y Eva. Escuchamos tu voz y tuvimos miedo. Cuando le hacemos caso a la voz de la serpiente, le comenzamos a temer a la voz de Dios. Y Dios no quiere que le tengas miedo a su voz, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta para tu vida. Pero tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Póngase en pie conmigo. Y yo quiero que usted preste atención a mí. Ya estamos casi culminando. Esto es un escalador que me llamó mucho la atención su testimonio. Escaló el monte Denali en 1995 a los 27 años. Escaló el pico más alto de América del Norte. Escaló las 7 cumbres. Completó la escala de las montañas más altas de cada continente. Escaló el monte Everest en el 2001. En mayo del 2001. Se convirtió en la primera persona ciega en escalar el monte Everest. El ciego escaló un monte. Le pregunté a ChatGPT cómo él escaló el monte. No lo podía creer. Uno de ellos, él siempre iba con unos montañistas, y uno de ellos iba adelante con una campana en la mochila, o antes, para que Eric pudiera escalar la montaña. El nombre de este escalador se llamaba Eric Wellmeyer, y Eric iba con 2 escaladores más que lo guiaban hasta las cumbres de las montañas. Unos iban con una campana al frente y otros con una campana atrás.
y a la misma vez le daban instrucciones verbales claras. Y le decían: Eric, a tu mano izquierda hay una roca donde te puedes apoyar. Eric, sube tu pie derecho, vas a poder apoyar tu pie ahí. Eric, ahí hay una grieta, ten cuidado, te puedes caer. Hasta que Eric llegó a la cima de la montaña más alta del mundo, donde cientos de escaladores con sus buenos ojos han perecido. Pero Eric llegó a la cima de la montaña. ¿Cómo? Porque aprendió a escuchar la voz de aquel que lo estaba guiando. Tú decides lo que quieres hacer hoy. Seguir escuchando las voces contrarias que te están diciendo: no puedes, no sirves, no lo lograrás. ¿Para qué vas a la iglesia? Eres un hipócrita, como dicen algunos por ahí. A la iglesia no van los perfectos, van los imperfectos que están siendo perfeccionados por el Dios perfecto. Ahí es que esta es la iglesia este es un hospital. No es un salón de gente perfecta. Esto no es el Club de Leones. Este es el lugar de los imperfectos, que Dios está sanando gente cuando permitimos que la voz de Dios haga un efecto en mi vida. Si la voz de Dios fue capaz de crearlo todo, imagínese todo lo que puede hacer con usted cuando le permitimos que Él abra nuestros corazones. Cierre sus ojos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. El silencio sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, me haría rendido ante ti. ¿Sabes por qué le puse AirPods espirituales a la predicación? Porque estos aparatitos son bien interesantes. Cuando te pones los dos audífonos, dejas de escuchar lo que pasa afuera y solamente te puedes concentrar en lo que te están diciendo los audífonos. Hay gente que debe de hoy ponerse los AirPods espirituales y dejar de estar escuchando lo que pasa alrededor y concentrarse en lo que Dios está hablando. No es más palabra lo que tú necesitas, es conectarte con lo que Dios está diciendo, lo que tú necesitas.